nuestro hermano Johnny, y con gusto él va a atenderle mientras yo comparto una reflexión de la palabra de Dios en este momento. Rápidamente quiero hablar las puertas de entradas a los demonios. Mire, los demonios entran por puertas que las personas abren en sus vidas. Ningún demonio puede entrar o influenciar a alguien si esa persona no le da el derecho legal. Los demonios siempre vienen y escogen el momento y el lugar más débil para entrar. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 27 de la siguiente manera: ni deis lugar al diablo. Ese es un versículo cortito que tiene 1, 2, 3, 4, 5 palabritas, 5 palabras que claramente está diciendo ni deis lugar al diablo. Y cuando hablamos ni deis lugar al diablo es porque eso quiere decir que te va a llegar a tocar tu puerta, te va a llegar a tentar, te va a poner enfrente de ti la tentación y te va a tentar en el área que eres más débil. En el área que eres más débil, ahí te va a tentar para que entre Satanás o para que entre un demonio en tu vida. Vamos a ver algunas de las puertas por las cuales se le da el derecho a los demonios para entrar e influenciar y trayendo opresiones a nuestras vidas. Escucha bien esto, y si en este momento puedes compartir la página del Facebook con otras en tu muro, hazlo para que otros puedan escuchar, pero también si tú quieres compartir este tema con otra persona que tiene esa influencia diabólica o está teniendo problemas demoníacos, yo quiero pedirte en esta hora. El día de anoche me tocó ministrar a los niños y a los jóvenes y me llevo con la sorpresa de que los adolescentes estaban teniendo problemas demoníacos. Se acercaron padres donde me dijeron que sus hijos estaban teniendo problemas demoníacos. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son? Vamos a ver algunas puertas. Número 1, las maldiciones generacionales. Los espíritus familiares son los que llevan a cabo las maldiciones de generación en generación y se transmiten como herencia. Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7 dice de la siguiente manera: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares de personas, la iniquidad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Este es la palabra de Dios es clara, porque dice la escritura que Dios va a visitar la iniquidad de los padres. Cuando hablamos de la iniquidad de los padres se mete hasta en los huesos, en los tuétanos. Es la iniquidad, el pecado de iniquidad, el pecado, hermanos, de iniquidad. Hablamos de hechicería, hablamos de lo que es la lujuria, todo ese pecado, el desorden sexual también. Las maldiciones generacionales pueden manifestarse de diferentes maneras. Número 1, enfermedades mentales y emocionales. Cuando hablamos de enfermedades mentales y emocionales, estas incluyen depresión, confusión y frustración. Y hay personas que en la consejería pastoral dicen: mi madre siempre vivía en continua depresión y yo estoy padeciendo de lo mismo. Esta es una herencia espiritual. No olvide que las herencias espirituales se meten en la sangre, se meten en los huesos, se meten, hermanos amados, en los tuétanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Número 2, enfermedades crónicas. Esto incluye todo tipo de enfermedad, tales como el cáncer. Estamos hablando del cáncer cuando se mete el cáncer de mama, cualquier tipo de cáncer. Y también el cáncer viene porque muchos hombres y mujeres andan metidos en la prostitución o son adúlteros o fornicarios. Eso es terrible. El cáncer es una maldición. La diabetes, presión alta, el asma, artritis y mucho más. Miren lo que dice la Biblia en Deuteronomio 28, 21 al 22. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra, a la cual entras para tomar posesión de ella.
Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Estas son maldiciones por causa de la desobediencia. Pero si tú eres desobediente, si tú no eres una persona que obedece a Dios, tú le vas a heredar estas maldiciones a tus hijos, y tú mismo te estás dañando y estás dañando a tu generación. Dios no quiere que continúes dañando a tu generación, sino que te escapes de todo eso en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son las otras enfermedades que pueden afectar a tu vida por las maldiciones generacionales? Esta es una puerta abierta a los demonios, a tu vida, a tu generación. La desintegración de la familia. Esto incluye situaciones tales como divorcios, adulterio, fornicación, homosexualismo, incapacidad de concebir, alcoholismo y drogadicción. Deuteronomio 28:41 dice: hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. ¿Qué significa la palabra cautiverio? Serán esclavos del alcohol, serán esclavos de la prostitución, serán esclavos del homosexualismo, serán esclavos de la drogadicción, del alcoholismo, del pandillerismo, del vandalismo, serán esclavos de la fornicación, del adulterio y del divorcio. Yo no sé cuántas veces tú te has divorciado y te has casado, inclusive si eres cristiano, y déjame decirte que la Biblia no aprueba esto cuando hablamos del adulterio. ¿Por qué? La Biblia dice, el Señor Jesucristo nos dice: mas al principio no fue así. Entonces varón y hembra los creó Dios. Entonces, mis amados, esto es causa de la maldición generacional. Cuando tú concibes hijos ilegales, cuando tú estás viviendo en unión libre, déjame decirte que tu descendencia también vivirá en unión libre, y tendrás problemas con tu descendencia porque estás engendrando hijos ilegales, y por ahí está metido una maldición generacional. Número siguiente: pobreza continua. Siempre vas a estar en pobreza, una maldición generacional. Por eso Nehemías pedía perdón por sus padres. Nehemías, en la oración de Nehemías, en el capítulo 2 me parece de Nehemías, habla y oraba a Dios y le decía: te pido perdón por el pecado de mis padres, porque ellos y nosotros hemos pecado contra ti. Pero acuérdate de tus misericordias, acuérdate de esto, Señor. Y le empezó a pedir perdón Nehemías a Dios de sus padres y de ellos mismos, y Dios les dio la provisión para reconstruir el muro que había sido derribado en Jerusalén y las puertas. Entonces, pobreza continua. Deuteronomio capítulo 28, versículos 17 al 29 dice: se ve en personas que nunca pueden prosperar en lo material y viven en una continua pobreza. Si usted ha visto alguna de estas indicaciones en su vida, es una señal que hay una maldición generacional. Entonces, vemos ahí en Deuteronomio capítulo 28, versículo 17 al 29, estamos hablando de que hay una maldición tremenda. ¿Por qué? Maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará sobre ti la maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres tu mano. En todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me has dejado. Entonces, la pobreza continua. Hay gente que nunca ha salido de la pobreza, hay gente que tiene problemas de ruina, gente que tiene problemas de escasez. Demasiado problema, mi amado, es en la persona que necesita ser libre de esa maldición generacional. Por eso dice la Escritura que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Jesucristo dice en su palabra en Colosenses que vino a anular el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte a Jesús, hacer un compromiso de seguir su camino y ya no volver al pecado. Necesitas reconocer que estás mal delante de la presencia de Dios, pedirle perdón por todos tus pecados, y tu vida será diferente para la gloria de Dios. ¿Cuáles son nuestras cosas? ¿Cuáles son otras de las cosas que te pueden afectar? El pecado deliberado. ¿Cuál es el pecado deliberado que te puede afectar en tu vida? Mire, aquí
cuando hablamos de que el pecado deliberado, por ejemplo, los creyentes podemos pecar contra el Señor por omisión o por comisión. El pecado de omisión es el pecado que se comete porque no nos damos cuenta o ignoramos. Cuando hablamos del pecado de omisión, es un pecado que cometemos, que no nos damos cuenta, que pecamos y lo hicimos ignorantemente, lo que estamos haciendo. Esto ofende también al Señor. Por eso David pedía perdón de sus pecados, de los que se acordaba y de los que no se acordaba. Aquí es donde usted tiene que darse cuenta. Por eso dice la Escritura que cuando estemos orando, perdonad. Cuando estéis orando, dice la palabra del Señor, que perdonemos. Esto es importante, que cada vez que usted ore hay que perdonar. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Ahora bien, estamos hablando del pecado constante. El pecado de comisión es aquella falta que se comete voluntariamente a sabiendas que está mal hecho. Tú vas a cometer pecado de adulterio, sabes que está mal y eso te va a traer una consecuencia. Este es un pecado comisionado, o más bien, es un pecado de comisión, porque te estás dando cuenta. Eso es un mandato, es una ordenanza de que tú no lo hagas, porque si lo haces, entonces te va a traer consecuencias. Entonces estás pecando voluntariamente y a sabiendas que está mal hecho. Estás fornicando, sabes que es pecado. Estás mintiendo, sabes que es pecado. Estás robando, sabes que es pecado. Eso te va a traer consecuencias porque estás pecando deliberadamente. Entonces, cuando pecamos en una misma área de continuo, le estamos abriendo una puerta a los demonios para todo pecado voluntario. Hay un demonio y este viene a operar en el área específica de nuestra debilidad. Tenemos como ejemplo, por ejemplo, la ira. Todos sabemos que la ira es una emoción y la palabra nos manda que no nos airemos. Por eso dice Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. O sea, tienes derecho a molestarte, tienes derecho a enojarte, pero no abras tu boca para maldecir. Porque cuando tú abres tu boca para maldecir, entonces ya estás pecando deliberadamente cuando sabes que no tienes que maldecir a nadie. Dios no te dio una boca para maldecir. Dios no te dio una boca para que salgan sapos, culebras, rayos y centellas de tu boca, sino para que tu boca alabe el nombre de Cristo y para que bendigas a tus semejantes, para que bendigas a tu prójimo. Para eso te dio esa lengua Dios, no para que le levantes un falso a tu hermano, porque entonces ya se te metió un demonio también y tú le estás abriendo una puerta al diablo. También la Biblia define la ira como una obra de la carne. ¿Qué sucede si una persona deja que la ira se convierta en rabia o que se ponga el sol sobre su enojo? Es decir, deja que llegue la noche sin que haya perdonado. Esto abre la puerta a un espíritu inmundo de ira, un pecado que se repite de continuo como acto premeditado y con conocimiento de causa abre la puerta a los demonios. Otra maldición, rápidamente, y voy terminando porque el tiempo se me va. Los traumas o fuertes impactos emocionales. Cada vez que un trauma toma lugar en la vida de una persona, puede convertirse en una puerta abierta para que el enemigo venga a oprimir o a obsesionar o a posesionar una vida. Es por esta razón que es necesario tomar las medidas necesarias para sanar el trauma y cerrar esa puerta rápidamente. Por ejemplo, ¿cuánta gente quedó traumada en esta ocasión por el terremoto que pasó el 7 de septiembre? Muchísima gente. Hace unos días me llamó un hermano y me dice: pastor, por favor ore por mí, porque desde que pasó el terremoto tengo un trauma y cada vez que escucho un ruidito, de verdad que tiemblo. Y es verdad. Entonces es aquí donde tú tienes que orar o pedir ayuda, para que te ministren y ese trauma sea sanado y no se arraigue en tu vida, en el nombre de Jesús. Tenemos, por ejemplo, también una niña que fue abusada por otra mujer cuando tenía 10 años. Cuando esta niña llegó a ser adulta, empezó a practicar el lesbianismo a causa del abuso sexual. Ella tenía el deseo de estar con mujeres, aunque sabía que era pecado. Era algo compulsivo que no podía controlar. El abuso del cual ella fue víctima le abrió la puerta a la influencia de un espíritu de lesbianismo o un espíritu de mujer. Las personas abusadas en el área sexual toman dos tendencias: el sexo se les vuelve incontrolable y compulsivo, o se vuelven frígidas y toman el sexo como algo asqueroso.
Por eso tenemos buenas noticias, que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo en tu vida. Mire que hay gente que prefiere estar atada, prefiere estar siendo estorbada por un demonio, prefiere estar siendo dañado por los espíritus demoníacos, y es ahí donde está afectando la vida de la persona. Tenga cuidado, tenga cuidado. La cita anterior que di es Éxodo 34, versículos 6 y 7. Tenga cuidado, por favor, no continúe siendo atado en esa área en su vida. Pídale a Dios que lo sane, pídale a Dios que lo restaure, pídale a Dios que lo liberte y usted viva la verdadera libertad en Cristo Jesús. Yo no sé por qué hay gente que llega a la iglesia y no le cree a Dios. Necesitamos salir de esto. Necesitamos salir de la incredulidad y pedirle al Señor que nos aumente la fe para que seamos completamente libres para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que en las mayorías de las liberaciones hechas, hermanos, se han notado demonios que entran a las personas durante la niñez. Sin lugar a duda, sabemos que ese es el tiempo de mayor debilidad en los seres humanos. Los padres cristianos necesitan comprender sus responsabilidades para proteger a sus hijos y también para saber cómo liberarlos de opresiones demoníacas. La primera pregunta que siempre hacemos a las personas es cómo fue su relación con sus padres. Esta pregunta abre las puertas para entrar a la administración, porque hay muchos niños, hay muchas personas que están atados en la brujería también. ¿Qué otra cosa trae la maldición? Prácticas de ocultismo, brujería y falsas religiones. Esto es una puerta abierta a los demonios. La práctica de ocultismo, brujería. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana y asististe a recintos de brujería, llevaste a tus hijos, porque me he encontrado con padres o hermanos adultos que me dicen: pastor, mi papá o mi mamá me llevó a ese templo de San Pascual y me puso la frente con la frente de esa momia, mi frente con la frente, imagínense, y hizo una oración, lo ligó a ese demonio. Me encontré con una persona cuando yo fui a predicar a las montañas hace unos días. Me encontré con una joven que dijo: pastor, cuando yo era pequeña, mis padres me llevaban a la hechicería, a la brujería, y ponían lumbre con un jarro y me ponían de cabeza y me metían mi cabeza dentro del jarro, de la olla, en la lumbre, para que yo sanara. Mi familia, mis hermanos se han estado muriendo de cáncer, de leucemia. Mis padres están muy mal y yo estoy muy mal. Me tocó orar por liberación. Empezamos a orar y a reprender por ese demonio que estaba dañando la vida de esa persona. Y gracias a Dios el Señor la libertó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es ahí cuando si tú eres una persona que eres cristiana, déjame decirte algo, y asistes a la iglesia, y tú también, si no eres una persona cristiana y eres una persona católica y te has metido a la brujería, no puedes tú ahora sí meterte en el catolicismo y llevar la brujería, aunque eso va de la mano, porque no hay una prohibición. Entonces, pero si tú eres una persona que ya asiste a la iglesia cristiana, fuiste a recintos de brujería, hiciste pactos, te dieron bebedizo, te ramearon, te hicieron esto, te hicieron el otro, te pasaron gallina, te pasaron sapos de culebra, te dieron de tomar hierbas y aceptaste a Cristo. Pero todavía, déjame decirte que esos pactos que te hicieron no han sido rotos. No han sido rotos. Necesitas ir a una oración o hacer una oración de renuncia. Cuando tú renuncias y le quitas el derecho legal a todos los demonios. ¿Por qué? Porque cuando fuiste a lo que es el satanismo, tú le diste derechos legales a los demonios y te iniciaron, porque hubo una iniciación, aunque no hayas hecho pacto, pero ya estamos comenzando en una iniciación en lo que es el ocultismo, en la brujería. Te leyeron eras adicto a la lectura de la mano,
eras adicto a la lectura de las cartas, eras adicto al café, que cuando le leen la vida a la persona por el café, por la hidromancia, fuiste gnóstico, fuiste una persona que vivió en el gnosticismo. Hace unos meses oraba yo por una joven que me decía que estaba metida en la brujería y ella usaba el agua. Ella ponía un poco de agua en sus manos y lanzaba el agua, y el agua caminaba en el aire, lo mandaba al hombre que ella quería tener, el agua se lo traía. Ella metía un poder demoníaco dentro del agua. Ella me lo contó de su propio labio. Me dijo: pastor, hay gente que cree que no existen todas estas cosas, pero en realidad sí son reales, porque yo lo practiqué, yo lo hice. Y yo le dije a Dios que si era la voluntad de Él, que yo hiciera pacto con el diablo, que me permitiera hacerlo, y si no, pues que me sacara de ahí. Y gracias a Dios ya no hice el pacto para entrar a lo que es el satanismo puro. Entonces es ahí donde ella fue liberada de esta maldición que estaba afectando en su vida. Tengamos mucho cuidado. La brujería es algo terrible. Dejamos pendiente esto aquí. Cuando hablamos de la brujería, leamos Éxodo rápidamente, capítulo 20. Versículo 3 al 5 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué hablamos? Cuando Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando tú te vas a un hechicero, tú estás adorando a ese Dios. Acuérdate que los hechiceros tienen imágenes, y es ahí donde la situación empieza a dañar a la persona. Detrás de cada imagen hay un Dios, pero un Dios con D minúscula, un Dios ancestral, un Dios que viene, y esos dioses vienen a dañar a la vida de la persona también. Ten mucho cuidado. Entonces, mis amados, te dejo con esta reflexión de la palabra para que seas tú tomando tus decisiones. Si tú tienes la decisión de salir de esto o no tienes la decisión de salir de esto, es problema tuyo. Yo estoy cumpliendo con decirte la palabra. Yo no sé en qué área está siendo influenciado, yo no sé en qué área está siendo afectado. Fíjese que la mayor parte de la gente se muere por causa de la brujería. Está comprobado. La mayor parte de la gente se está muriendo por causa de la hechicería. Tenga cuidado con esto y pongámonos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Los días viernes estamos teniendo cultos de sanidad y milagros y liberación en la iglesia cristiana Jesús es el Camino, en San Fernando, Colonia Centro, segunda poniente entre Avenida Central y Primera Norte, número 142. Usted puede preguntar por la veterinaria El Bramadero. Ahí está a la vueltecita el templo. Los viernes 6 de la tarde, culto de sanidad, liberación, milagros. Hemos estado viendo la gloria de Dios. Gracias a Dios, no hemos dejado de orar, de ayunar, y queremos ver el poder de Dios manifestado allí. Johnny, muchísimas gracias por haber estado aquí. Una vez más, repítenos tu número de teléfono para poder recibir más información. Si alguien quiere más información sobre el campamento que se va a llevar a cabo en diciembre. Mi número de teléfono es 961-247-5252. Me están preguntando que si el campamento es para hombre y mujer. Sí, es para hombres y mujeres, y es de 12 años en adelante. Así que todos los que tengan 12 años en adelante pueden entrar al campamento. Es 961-247-5252. Cualquier información puedes marcarnos o queden mandarnos WhatsApp y nosotros le damos la información. Perfecto. Si alguien quiere mi número de teléfono particular también, 961-155-5880. Buenos días, dice: bendiciones a los que están en cabina. Muy buena reflexión y también muy interesante el campamento que se va a llevar a cabo. Espero que lleguen muchos jóvenes con la ayuda del Señor. Trataré que mis jóvenes estén en el campamento con la ayuda de nuestro Dios. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias por estar sintonizando este programa, Restaurando la Familia en Cristo. Y el próximo lunes, si Dios nos presta vida, estaremos transmitiendo. Llámenos, por favor. Llámenos al 961-155-5880. No olvide, viernes 6 de la tarde, segunda poniente entre Avenida Central y Primera Norte, Colonia Centro, San Fernando, Chiapas. Ahí está el templo cristiano Jesús es el Camino.
en San Fernando, Misión 36. Estaremos orando por las diferentes necesidades. Bendiciones a todos ustedes. Excelente día, excelente semana. Y el próximo lunes, si Dios permite, nos estaremos sintonizando. Les saluda a su amigo el pastor Huberto Ruiz, y este es su programa Restaurando la Familia en Cristo Jesús. Gracias por haber estado en sintonía. Creemos firmemente que la palabra de Dios no volverá vacía. Germinará en tu corazón y dará mucho fruto. Escúchanos